¿Cuál va a ser nuestro tema importante que tiene que ver con nuestros consumidores para el día de hoy? Bueno, dentro de todo lo que ha sido la temática de las últimas semanas en Chile, la semana pasada comenzamos a analizar un poco los efectos de la llamada nueva agenda social. Alcanzamos a conversar un poquito sobre algunos puntos, como por ejemplo el efecto del TAG, pero esa nueva agenda social se sigue rearmando y se va modificando conforme pasan los días. Y por ejemplo, ahora se ha anunciado una reprogramación de las deudas de estudiantes con el famoso crédito con aval del Estado. O sea, todos aquellos que no califican por distintas razones para la famosa gratuidad, entonces tienen acceso a la posibilidad, no sé si si es una posibilidad realmente. Una posibilidad de salir endeudados. Como dicen por ahí, uno nunca sabe quién es tu amigo y quién es tu enemigo. No sabe si te está haciendo un favor o no, pero bueno, lo concreto es que demasiadas personas jóvenes toman el crédito con aval del Estado y la prensa ha informado de la gran cantidad de deudas que arrastran, algunas de multimillonarias, 15 millones, 40 millones, y los bancos, bueno, no tienen piedad, y cuando se atrasan el pago de las cuotas o no cumplen con ciertos requisitos, porque hay alguna, entre comillas, facilidad para no pagar mientras está estudiando, para no pagar o pagar un porcentaje menor mientras cuando encuentra trabajo y cosas así. Pero bueno, lo concreto es que tampoco los estudiantes, uno lo ve habitualmente, Eduardo, no conocen también cómo funciona el sistema, y por lo tanto también, en definitiva, son demandados, entre otros por el banco Itaú Corbanca, que lo hemos hablado, ha sido protagonista de las noticias de los últimos días a propósito del acuerdo espurio que denunciamos hace una semana y que sigue en pie en relación a este acuerdo al que llegó con el CERNAC y otra organización de consumidores para devolver solamente 1 de cada 3 pesos de cobro de comisiones indebidas que ocurrió hace un par de años y que ha sido motivo de un juicio en el cual ODECU se está oponiendo, no se está oponiendo a que no paguen. De hecho, nosotros ni siquiera hemos pedido que no se pague lo que se acordó. Sencillamente estamos pidiendo que se pague lo que corresponde, que es más del doble, quizás el triple de lo que hoy día se pretende pagar. Bueno, Itaú Corbanca gana por todos lados y otro de los negocios que tiene es una importante cartera de deudores del crédito con aval del Estado, respecto del cual hoy día se ha anunciado de que se va a haber algún tipo de reprogramación de la deuda. En realidad, uno cuando revisa el CAE original de hace más de 20 años aproximadamente, al CAE que hay hoy día, efectivamente el CAE de hoy día es mucho más conveniente que el de hace 20 años, pero sigue estando en la lógica de un préstamo que, por blando que parece, no es tan blando, está asociado a una tasa de interés, no hay una ganancia implícita que debe tener el banco. De hecho, por algo se llama crédito con aval del Estado, porque si el deudor al final no paga, aunque lo persiguen y todo lo demás, entonces el Estado va a tener que pagar. Entonces muchos se preguntan hoy día, realmente, si era necesario haberle otorgado o haberle dado a los bancos este negocio y no podía haber hecho este financiamiento directamente el Estado. Y en eso yo quiero ser súper enfático, Eduardo. Cobrar una tasa chiquitita. O quizás ninguna tasa. Yo quiero ser súper enfático en eso, Eduardo, porque tú sabes perfectamente que yo no soy una persona que se crea el cuento de que el Estado tiene que hacerlo todo. Pero usted no es partidario de que la educación sea un derecho para todos con gratuidad, por ejemplo. Mire, por eso, a eso es lo que voy. O sea, yo soy una persona que no cree en que el Estado lo haga bien en todo. Primero que nada. Sin embargo, reconozco que el Estado puede cumplir un rol muy, muy importante en algunas áreas. Y, por ejemplo, en este caso, parece que el Estado pudo haber generado una línea directa de financiamiento, que para esto hay que ser creativo, o sea, hay muchas formas de financiar la educación, la salud, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno saca la cuenta... Y que sea hablando para que las personas puedan pagar. Claro, porque cuando uno saca la cuenta a posteriori, Eduardo, nos encontramos de que por distintas razones, el último que paga la cuenta siempre es el Estado. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿realmente fue una buena idea haber metido a privados a este negocio, a gestionar? Entonces, la verdad que parecía que no fue... Y te lo dice una persona que no es de la que anda vendiendo algo más, de que el Estado tiene que estar siempre en todo. Es como la película Durmiendo con el enemigo. Claro. Sin embargo, y alguna vez lo hablábamos también en otra área, cuando hablábamos del tema de la ISAPRE, te contaba yo el caso de mi amigo, por ejemplo, que estaba en ISAPRE y estaba muy cómodo en ese ISAPRE, porque tenía una clínica Santa María, una clínica Las Condes cerca. Y te acuerdas que lo conversamos hace todo tiempo y nosotros decíamos, a ver, quizá el problema no es que
esta persona esté conforme con la ISAPRE porque está muy cómoda allá en Santiago, porque tiene una clínica Santa María o una clínica Las Condes cerca, sino que el problema es que en el resto del país no hay clínica Santa María y no hay clínica Las Condes. Entonces, no. en definitiva, lo que tenemos es una gran diferencia que todos sabemos que al final está marcada por la cantidad de dinero que tiene la persona, porque la cotización de FONASA no alcanza para tener, pareciera que no alcanza para tener los estándares de calidad de servicio, de infraestructura que tienen las clínicas privadas. Y ahí entonces uno se hace la otra pregunta. A ver, si tanto le pedimos al Estado que se haga cargo, ¿por qué entonces el Estado, con todos los recursos que tiene, no gestiona como gestiona la empresa privada? Entonces ahí hay una discusión bien interesante que es de largo aliento, que no vamos a resolver ahora, pero que yo solamente invito a reflexionar respecto de cuándo realmente le debemos pedir al Estado participar en algo, cuándo tal vez pareciera que son más eficientes los privados, o cuándo a veces incluso pueden haber situaciones mixtas, es decir, donde quizás el privado sí pueda aparecer gestionando, pero con una ganancia muy acotada. De hecho, una de las críticas que se hace al CAE de hoy día sigue siendo de que la ganancia que tienen por la vía de interés sigue siendo bastante alta comparado con otros tipos de créditos, parecen créditos de consumo. Así es. Y además, si no cobran, el Estado igual va a pagar. Entonces, resumiendo, muchos se preguntan hoy día si por qué si este negocio iba a ser tan lucrativo, tan bueno para los bancos, ¿por qué entonces no lo hizo directamente el Estado desde un principio? Y tal vez en la pasada se ahorra muchos millones de pesos que obviamente el Estado tiene que reinvertirlo en su objetivo de bien común como la educación, la salud. Pero bueno, ya haremos el seguimiento. Yo creo que sería bueno salud y educación por parte del Estado. Sí, claro, es parte de las prioridades. Es que por eso digo, yo no sé si solamente Estado, o sea, tal vez el Estado, como gran administrador, como gran fiscalizador y como gran regulador, funciona muy bien, y quizás también como prestado de servicios también podría hacerlo. Ahora, también en este mismo micrófono hemos discutido respecto de las falencias que tiene también el Estado como administrador de ciertas cosas, y ahí la misma prensa nos ha comentado casos donde aparecen en las bodegas de hospitales la leche en mal estado porque no se repartió sencillamente, o que se pierden los medicamentos. Entonces es una gran discusión. Yo en ese tema, de estos temas, invito siempre a la gente a reflexionar que las cosas no son ni tan blancas ni tan negras y que hay que ir viendo un poquito quién lo hace mejor en tal o tal caso. Y esto me trae a colación uno de los temas que alcanzamos a tocar la semana pasada, así rapidito, que tiene que ver con el precio de los medicamentos. Y ahí podría darse, Eduardo, una unión virtuosa entre el Estado y los privados. Porque lo habíamos comentado a propósito del Senado. Habíamos comentado de que Salcobran, la cadena de farmacias Salcobran, yo sé que a otras también lo han planteado, pero estaba dispuesta a bajar los precios. Esta es la que más ha cateteado con este tema, me consta, han hecho lobby con nosotros, nos pidieron reunirse en Odeco hace mucho tiempo, tenemos un vínculo, conversamos permanentemente con la gente de Salcobran, así que eso yo no lo voy a negar, porque es parte también de la construcción de sociedades, conversar con todas las partes. Y la gente de Salcobran desde mucho tiempo venía planteando esto, de que ellos estarían disponibles a bajar sus precios en la medida que pudieran conseguir precios también como los que consigue la Cenabás. Y ahí el otro día, en un diálogo en Canal 13, se mostraba cómo el director de Cenabás reconocía que ellos, por ejemplo, compraban más de 400 millones de unidades de metformina. 400 millones de unidades, o sea, imagínate, una cantidad enorme. Y yo lo dije hace un montón de tiempo. Los laboratorios, muchos laboratorios, no todos por supuesto, pero muchos laboratorios hacen su negocio vendiendo al Estado. Entonces ya no les interesa venderle a las grandes cadenas y menos a los independientes. O sea, si las grandes cadenas son pescado grande, imagínate el pobre independiente, que es independiente, que no tiene una gran capacidad de compra. Entonces es cierto que los laboratorios tienen un incentivo muy importante para venderle al Cenabás y no lo tienen tanto para venderle a las cadenas, ni menos a los farmacias independientes, y si le venden, ya no le venden a los precios que le venden a la Cenabás. Y ahí salía el tema, por ejemplo, de este medicamento, que el director de Cenabás mencionaba que el Cenabás lo compraba a 12 pesos. Sin embargo... La pastilla, la unidad, sí, estamos hablando solamente de la pastilla. La metformina. Metformina, sí, creo que era metformina, no me acuerdo bien, pero da lo mismo. Este medicamento valía 12 pesos. Y Salcobran reconocía en ese mismo foro de que ellos lo vendían casi 4 veces más caro. Claro, es verdad. También tenemos que pagarle todo lo que es los locales, los empleados, el marketing, la a Salcobran. Pero sí, Salcobran igual se mantenía la idea de que sí podían bajar un poco más. Sí, porque por ejemplo, lo que usted dice es súper importante, porque, por ejemplo, en relación a precios, en los precios comerciales en estas cadenas de farmacia, el Glifortex, que es la metformina clorhidrato de 850 miligramos, ellos la venden a 15.200 pesos la cajita de 60 comprimidos.
Y la metformina bioequivalente, que es el mismo medicamento, pero en biogenérico Claro. bioequivalente, dice que es del laboratorio Sanitas, cuesta 4.940. Mira, imagínate, tremenda diferencia, 3, 4 veces de 3 diferencia. veces. Entonces, hoy día se abrió definitivamente esa posibilidad, es una buena noticia para el país, yo estoy muy contento con esa idea, porque existe esta posibilidad de una unión entre el aparato público y el aparato privado para, en definitiva, generar una gran capacidad de compra que ya Senabas la tiene, pero que imagínate, la tendría mucho más, porque imagínate, si solamente para Senabas Sí, pues, sería más barato compran todavía. 400 millones de unidades de este medicamento, imagínate cuánto tendría que comprar para abastecer también a la 1, 2 o 3 cadenas de farmacias que sabemos que tienen del orden del 90% de la venta de medicamentos que no sea del sistema público. Y además, ya hay un tema de eficiencia, que a propósito del Estado, que le pedimos que intervenga, pero también hay que exigirle que lo haga bien. El Senabas, aunque parezca increíble, no compra todos los medicamentos del sistema público. ¿Qué significa esto? Significa que hay hospitales, por razones particulares, y también los municipios que tienen administración de establecimientos municipales de salud de primera instancia, que compran directamente también a los laboratorios. Entonces, imagínate, Eduardo, que se concentrara toda esta compra del Estado, ordenada, bien hecha, y se compara tal vez a los mejores precios que se pueda obtener de los laboratorios. Realmente la baja en los precios sería enorme, y fíjate que sin hacer ningún otro mayor cambio que sencillamente ponerse de acuerdo, coordinarse en la forma de comprar, a quién comprarlo y qué comprar. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. ¿Qué piensan ustedes, Alejandro, cuando, por ejemplo, hay una farmacia comercial que vende el Lipitor, que es la atorvastatina, en 48.400 pesos? Y el bioequivalente del Laboratorio Chile, que es la atorvastatina, también de 10 miligramos, en el mismo formato, a 2.700. Bueno, lo que tenemos ahí en definitiva es la parte más dura del mercado, del libre mercado. Lo hemos hablado otras veces. O sea, el libre mercado se supone, la mano invisible, se supone que regula. Pero la famosa mano invisible. Los que conocemos el libre mercado sabemos que esa mano invisible no da para todo. Yo me declaro, obviamente, una persona que apoya el libre mercado en términos generales. ¿Le gusta la mano invisible a usted? No, porque, o sea, a ver, en términos generales, yo creo que el libre mercado tiene muchas virtudes. El tema de la mano invisible es básicamente porque se supone la teoría dice que el mercado se tiene que regular solito. Claro, pero los que conocemos el mercado, por mucho que lo apoyemos, sabemos que es imperfecto. Claro. O sea, el mercado perfecto existe en los libros de economía, claro, en la teoría. Eso de que la oferta y la demanda regula siempre los precios, no es cierto. No sé. Es lo que uno esperaría, es el efecto que uno esperaría normalmente. Pero para eso tiene que haber actores suficientes, tiene que haber suficiente oferta, una demanda que también se haga cargo de la oferta y viceversa. Capacidad de compra. ¿Qué saco yo con tener el mercado lleno de productos y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? Entonces el mercado per se solo no funciona y ahí el Estado tiene un deber súper importante en regular, en fiscalizar, en poner reglas. Y ahí entonces tenemos un caso como el que tú estás mencionando, 10 veces de diferencia y en otros medicamentos mucho más, donde hoy día... Y en este caso 20 veces. Claro, 20 veces. Entonces, donde hoy día se está planteando una idea que hace rato se viene planteando, nosotros desde ODECU también la habíamos planteado, que es tal vez fijar una banda de precios. ¿Y es viable? Sí, yo creo que es viable. Mira, yo contaba el caso de Brasil hace muchos años, cuando estaba la verdadera epidemia del VIH, del SIDA, usted recordará, hace 20, 30 años. ¿Cuánto era? Te mencionaba la enfermedad y era sinónimo de muerte. Exactamente. Digamos. Hoy día, afortunadamente, eso no es así. La persona con VIH puede vivir y vivir mucho tiempo y morirse de viejo antes de morirse de alguna enfermedad vinculada con el VIH. Pero, por ejemplo, en esos años ocurrió de que el laboratorio, no me acuerdo, Novartis creo que era, uno de los que tenía la licencia de las principales medicamentos que formaban parte de la triterapia, porque la terapia más adecuada era la combinación de 3 medicamentos. Pues bien, usted sabe que Brasil es un país muy amoroso y muy caliente, y Brasil tenía unas cifras alarmantes, epidemia nacional de enfermedades de transmisión sexual, y resulta que... Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Que importante, tenemos que hacer un alcance sobre eso. Y resulta que el laboratorio no se baja de los precios, dice, no, estos son los precios, hay que pagar el desarrollo, hay que pagar la investigación, que es cierto, también hay que pagar desarrollo e investigación, y ahí Chile está también al debe, ahí dices, porque mira, el tema de comprar masivamente soluciona parte del problema,
Pero, por ejemplo, cuando tú no tienes un laboratorio que te venda un medicamento que solamente está en un laboratorio en el extranjero, en Europa o en Canadá o en América, entonces el problema es otro. Entonces, por lo tanto, también aquí estamos solucionando tal vez un tema masivo, en fin, lo que salta más a la vista. Pero tenemos un desafío como país, por ejemplo, en inversión, en desarrollo y en tecnología. Y eso es plata que hay que poner ahí en inversión en las universidades, en los científicos, en los investigadores. Ese es un tema aparte. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se resolvió el tema en Brasil? El gobierno de la época sencillamente expropió el medicamento. Así de sencillo. Señores, yo tengo una emergencia nacional y yo no puedo permitir que mi población se muera, por lo tanto, tomaron los medicamentos, le sacaron los duplicados, el bioequivalente, el genérico que sería hoy día, y el Estado brasileño se puso a repartir medicamentos para poder salvar a la población y para poder hacerse cargo de la verdadera epidemia pública que tenía. Después, obviamente al laboratorio no le gustó para nada, después discutieron, después arreglaron el tema, el laboratorio demandó, indemnización, bla, 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 pero después se arreglaron por la buena, pero ahí el Estado tuvo una postura firme, dijo, a ver, para mí, el bien común es lo más importante, la salud de mi gente es lo más importante, muy licencia tendrán, hay que respetarlo, eso son cosas importantes a nivel de comercio, pero la vida está primero y por lo tanto hubo que tomar, como diríamos en Chile, el toro por las astas y sencillamente en esa fecha el Estado expropió durante un tiempo la fórmula de la triterapia para luchar contra el VIH. Entonces, los Estados sí tienen facultades para tomar medidas que pueden ser extremas. Jaime Mañalich decía hace unos días que estaba pensando en fijar precios de medicamentos. Yo creo que todavía no es necesario. Vamos piano a piano. ¿Por qué no establecemos en aquellos casos donde estos cambios que se están planificando no sean suficientes para para proveer medicamentos de calidad a precio razonable y en cantidad suficiente? Entonces tal vez el siguiente paso sea fijar una banda de precios y dejar la fijación de precios como última alternativa. Y por supuesto, tenemos que hacernos cargo de este otro punto que te acabo de mencionar, que tiene que ver con la inversión en investigación, en tecnología, que es muy importante, porque hay medicamentos, si los medicamentos no nacen en los campos porque cayó una semilla. Tienen que ir evolucionando. Hay que investigar, y eso Chile no lo está haciendo. Uno de los grandes problemas de este país y que está en el origen de parte de nuestros problemas sociales, es que nuestra economía es extractivista, o sea, solamente depredamos, explotamos los recursos naturales. Hay harto árboles, ya, saquemos el árbol. Hay harto cobre, saquemos el cobre. Ahora viene el litio, saquemos el litio. Pero lo que es inversión en investigación, en tecnología, prácticamente no se está haciendo y llega a dar vergüenza como cada cierto tiempo aparecen personas que están haciendo trabajo y no reciben fondo. Un poco la conversación que tenías con la gente del grupo anterior de la Fundación de Autistas es muy parecido. Una problemática muy importante. Es muy parecido. Seguramente en Chile deben haber psicólogos, psiquiatras, gente que está trabajando esta materia, pero para eso nunca hay plata. Y ahí entonces viene todo el tema de las prioridades sociales. Yo siempre digo que en general no es que Chile no tenga plata, sencillamente ocurre que para las cosas que son realmente prioritarias no hay plata y para otras sí la hay. Por lo tanto, otra patita en materia de medicamentos tiene que ser inversión en investigación, en desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos principios activos, porque de esa manera entonces podemos empezar a estar a la cabeza también de la resolución de las nuevas enfermedades, porque además las enfermedades van cambiando. ¿Y ustedes que han tenido acercamiento con una de las grandes cadenas, por ejemplo Salcobrán, en el caso de ustedes como consumidores, como asociación de consumidores, qué opinan ellos al respecto? ¿Es viable en el corto plazo tratar de llegar a un buen acuerdo de ese tipo? Sí, Salcobrán lo quiere absolutamente, lo ha venido manifestando mucho tiempo y yo creo que deben estar muy contentos ellos de que esto ocurra, porque fíjate que, y aquí no tengo ningún ánimo de defenderlo, pero es así, ellos han sacado unos estudios vinculados con cuánto es lo que se llevan de la torta de la venta de medicamentos. Y aunque parezca increíble, ellos, según su estudio, y este un informe que también lo sacó Cruz Verde, se llevan al final el 3% de todo el negocio de la venta de medicamentos. Porque ellos dicen, oye, si nosotros no somos los que nos llevamos el grueso, aquí los que se llevan el grueso son los laboratorios. Y dentro de los laboratorios hay un subsegmento, por decirlo así, que son los famosos medicamentos tiene un nombre especial que no me acuerdo, pero que tienen que ver con los medicamentos exclusivos de desarrollo. Es decir, donde un laboratorio es el único que tiene ese medicamento, no hay otro. No ocurre lo que pasa con los bioequivalentes, los genéricos, que varios laboratorios ya tienen la licencia para poder fabricarlo y eso obviamente ayuda, porque hay competencia, ayuda a que el precio baje. Pero estamos hablando de esos otros medicamentos a los cuales tiene acceso solamente un laboratorio porque fue el único que se metió la por bolsillo en investigación,
en trabajo de desarrollo y por lo tanto tienen la varita mágica para producir ese medicamento. Original. Exacto, original. Y ahí tenemos un tremendo tema que tenemos que hacernos cargo, que en Chile nos hemos hecho un poquito cargo con la famosa ley Ricardo-Soto, que es una forma de financiar los medicamentos más caros. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el fondo Ricardo-Soto? Que es un desangre. ¿Por qué? Porque eso está destinado a los medicamentos que son más escasos y por ende los más caros. Estamos hablando, Eduardo, por ejemplo, de terapias que pueden costar 50, 100, 200 millones de pesos al mes. O sea, es una cuestión que no resiste, Es una locura. no resiste nada. O sea, a ver, el Estado en general, los Estados se dice que no quiebran, ¿ah? No. Pero sí se desangran. Es decir, si tú tienes un montón de necesidades sociales, vivienda, salud, medicamentos, en fin, y como siempre he dicho otras veces, donde se saca y no se echa, no rinde la cosecha, obviamente que está muy bien que creemos un fondo Ricardo-Soto para ayudar a aquellas familias que necesitan financiar estos medicamentos de altísimo costo. Pero tenemos entonces también que atender por qué esos medicamentos son de tan alto costo. Y tal vez con alianzas, con investigación, perfectamente podríamos llegar a desarrollar medicamentos alternativos, medicamentos que le hagan la competencia. ¿Puede ser abusivo? Sí, podría ser, porque está sujeto a la oferta y la demanda. O sea, cuando yo soy el único que tiene la pócima mágica de la vida, que hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿qué puedo hacer? Cobro lo que quiero. O sea, la mano al corazón de alguno parecía que no la tuviera. O sea, sencillamente parecía que no tuvieran corazón. Porque hay mucha gente que se puede morir por no tener ese... Absolutamente. Y ahí, y con esto terminamos, que se te acaba el tiempo, una muy buena noticia, porque de un tiempo a la fecha, los tribunales superiores de nuestro país han ido acogiendo cada vez con mayor frecuencia recursos de protección que han interpuesto familiares de personas que necesitan este tipo de medicamentos en contra tanto del Fondo Nacional de Salud, FONASA, como en contra de la ISAPRE, cuando estos organismos no han querido financiar estos medicamentos por un montón de razones. Mira que responde el FONASA o responde el ISAPRE, no, este medicamento no está codificado, que le falta la autorización, no, fíjese que es un medicamento que no se usa en Chile, no está autorizado, y fíjate que es el único medicamento que lo hacen allá en la isla Galápagos, y es el único que necesitan para ese caso. ¿Qué ha hecho las altas cortes? Han desechado todo ese tipo de excusas y han terminado ordenando al Fondo Nacional de Salud, FONASA, y a la ISAPRE a que deben financiar esos medicamentos. Y eso también yo quiero relevarlo como un gran avance en poner el derecho a la vida y la salud antes de cualquier como interés un tema prioritario patrimonial. Y eso se hace gracias a la existencia de un recurso de protección que permite entonces exigirle al Estado que venga en defensa de algo que es tan importante y prioritario como la vida. Sin vida no hay nada. Oye, espectacular este tema porque es un tema sensible que está en la palestra y que es una de las demandas sociales más potentes de todo este movimiento que está pasando hoy día de la contingencia. Exacto. Espero que la próxima semana podamos comentarle un poquito más de otras cosas que se han anunciado, como por ejemplo el aumento de las pensiones en un 20% que se está anunciando para las pensiones mínimas. Esta semana. Pueden ir el día viernes, lo invito el día viernes. Revisemos la agenda para ver si podemos. No, si es que este es un hombre muy ocupado, se da cuenta, ¿no? Si podemos, sí. Veamos los honorarios, me decía. Un gusto, Eduardo, quiero agradecerte la posibilidad. Y de verdad que el espacio, este segmento estuvo también muy potente porque el tema de los medicamentos, Alejandro, es un tema que le importa mucho. Medicamentos, vida, salud, en fin. Otro día me gustaría también hablar un poquito de medicina preventiva. La gente no tiene derecho a enfermarse. Exacto. Y es la realidad. Exacto.